La Asamblea Popular China es gigantesca, tiene más de 3.000 miembros. Nosotros somos 120. Pero ellos tienen un comité ejecutivo más pequeño, de poco más de 200 parlamentarios chinos, que habitualmente están visitando nuestro país y nosotros estamos visitando China. ¿Producto de qué? De que hace ya varios años instalamos el diálogo político chileno-chino. Y eso ha sido muy interesante desde el punto de vista del intercambio de experiencias, de legislación y de justamente abordar estos temas. Hay que entender que buena parte del poder político, en el caso de China, radica en la Asamblea Popular. Ya sabemos que China tiene un sistema de un partido básicamente dominante, que es el Partido Comunista, aunque tienen otros partidos políticos, pero el partido dominante es el Partido Comunista. Las tomas de decisiones más importantes se toman en la Asamblea Popular. Entonces, no tenemos la división tan clara acá como en Chile, que tenemos un sistema presidencialista, que está el Ejecutivo y está el Legislativo. En China la Asamblea Popular es parte importante, ¿eh?, de la influencia en las decisiones de gobierno. Entonces el diálogo político chino, político chileno-chino, de parlamentos, ha buscado un acercamiento que ha ido permitiendo que también muchas de estas otras cosas se confluyan, y la visita del vicepresidente de la Asamblea Popular a Chile en el mes de marzo, como también la que hicimos nosotros en enero, justamente van en la dirección que ya he señalado. Yo creo que las relaciones son excelentes. Y China, pese a que está dirigida por el Partido Comunista, nunca rompió relaciones durante el gobierno militar. Por el contrario, las mantuvo y fueron muy fluidas, porque ellos respetan en forma muy importante el principio de no intervención en los asuntos de los países, y respetan la soberanía, y así como no se meten ellos, tampoco les gusta que uno se meta en los asuntos y en las decisiones que ellos adoptan, y creo que es un principio sano desde el punto de vista de la convivencia, de las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas. Y creo que es el reflejo también de que Chile ha sabido respetar, defender en los foros internacionales y en todas las instancias el concepto de una sola China. Todos sabemos el problema de China con Taiwán, con el Tíbet. Chile en esa materia se ha mantenido inalterable, las relaciones son con una sola China, y los procesos políticos internos que se dan con Taiwán, especialmente, que han ido generándose mayores acercamientos, no han afectado, ¿cierto?, pese a los intentos a veces que se generan en desvanecer o en alterar este principio que para China es muy importante y es muy valorado, el que Chile defienda esa posición.